Y nuevamente nos vemos otra vez en nuestras clases de introducción a la física. Hoy día es viernes y ayer tuvimos una prueba. Eso significa de que bueno, vamos a continuar con la nueva unidad, la cual va a tratar todavía con fuerza. Vamos a tener que trabajar mucho con leyes de Newton todavía, pero ahora más bien, hoy día vamos a tomar esta concepción que hemos tomado tanto en cinemática como en dinámica, las vamos a combinar un poco y más bien, retraernos un poco. Vamos a tomar una forma más general. Y esa forma más general va a tratar sobre trabajo y energía, que son conceptos bastante similares, pero los cuales, por supuesto, son diferentes y tienen diferencias sutiles. Y estos análisis de los sistemas a través de energía, por lo menos para ustedes van a ser matemáticamente más sencillos y de hecho también son una de las fases fundamentales de cómo es que analizamos en términos, bueno, más bien, es una de las fases de las formas modernas en las cuales analizamos sistemas físicos ahora. Eso sí, puede que de repente vaya a decir algunas cosas que parezcan contradictorias, pero con lo que nos vamos a topar es un concepto el cual, eh, dadas las restricciones de este curso, no puedo hablarlo, no puedo describirlo en toda su generalidad y con una lógica completamente consistente, porque hay conocimientos los cuales forman parte fundamental de este concepto, eh, los cuales van a ver ustedes en cursos superiores, o sea, en física uno y quizás en cálculo diferencial e integral vaya a haber una mención, pero dado que tenemos que trabajar con las matemáticas que ustedes conocen, vamos a tener que trabajar en casos muy particulares para lo que vamos a ver enseguida. Así que, bienvenidos a la nueva unidad. Lo que les traigo hoy día es el concepto de trabajo. Ahora, el trabajo, el cual lo solemos atribuir con la letra W mayúscula, es una cantidad la cual solemos calcular como fuerza por desplazamiento. En este caso escrito como D. O también, como prefiero escribirlo yo, delta X. Ahora, digo desplazamiento, refiriéndome precisamente al desplazamiento de cinemática. La diferencia de posición entre lugar A y lugar B. Y con esto, claro, si es que han puesto atención y entienden los conceptos, ustedes dirán, pues sencillo, no tengo que preocuparme por la trayectoria entonces. Pues bien, hay una cosilla respecto al trabajo. Si bien está definido a base del desplazamiento, hay fuerzas las cuales su trabajo no es el mismo entre dos puntos. Y ese es un problema. De hecho, un problema
muy fundamental, el cual hay que incluirlo en nuestros análisis de lo que corresponde a lo que vamos a ver adelante. Pero me estoy adelantando. Por ahora, estemos de acuerdo en esta. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Y claro, esto le da las mismas unidades que la energía, que serían los joules, pero para diferenciarlo con cuando cuando estamos trabajando simultáneamente con energía y con trabajo, lo cual les va a suceder bastante seguido en esta siguiente unidad. Quizá prefieran trabajar el trabajo en newtons por metro, la energía en newtons por metro, o viceversa, todo con joules. O pueden trabajar el trabajo con newtons por metro y la energía con joules. Si es que así prefieren tener los conceptos más separados. Ahora, ¿por qué existe este concepto? Pues bien, este concepto nos ayuda a entender algo más respecto a cómo es que logramos que las cosas se muevan. Si es que combinamos nuestros conocimientos de cinemática y dinámica, nos podemos empezar a hacer una idea. Primero voy a invocar esta ecuación, la cual dije en la unidad de cinemática que iba a servirnos más tarde. Entonces la aceleración por el desplazamiento sería igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y por supuesto, a esta voy a meterle la tercera ley de Newton, más bien la segunda ley de Newton, disculpa. La sumatoria de fuerzas, o más bien la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. Claro, esta es una ecuación vectorial y aquí estoy tratando con un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Así que para este caso y para la mayoría de las situaciones que vamos a ver, solamente vamos a trabajar con fuerzas, las cuales su fuerza neta trabaja sobre, o más bien, trayectorias rectilíneas y desplazamientos rectilíneos. Así que asumen por mientras de que la fuerza neta está actuando sobre el mismo eje que bueno, va a actuar en el mismo sentido y dirección que el desplazamiento, así que no hay necesidad de asumir eso. Pero sí lo que vamos a asumir es esto. Vamos a trabajar con conversiones escalares esto. Entonces, tenemos la aceleración aquí y tenemos el desplazamiento. Si yo calculo el trabajo para la fuerza neta, tendría, por supuesto, masa por aceleración y el desplazamiento sería esto dividiendo la resta de velocidades al cuadrado.
velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, dividido en 2a. Y se me van las aceleraciones. Y con esto, creo que ustedes deberían reconocer esta cantidad, ¿no? ¿Cuál es esta cantidad? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues bien, esta cantidad de aquí es la energía cinética. O más bien, esto sería una resta entre dos cantidades de energía cinética. Se está esclareciendo. Esta cosita de aquí es la energía cinética. La energía asociada simplemente al movimiento. Y combinando estas dos ecuaciones, tenemos uno de los teoremas más importantes que vamos a ver en esta unidad, el cual nos dice de que el trabajo hecho por la fuerza neta, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, va a ser igual a la diferencia de energía cinética que tiene este. Así que con esto no solamente tenemos una descripción del movimiento, o sea, cómo es que se mueve, no solamente tenemos la causa del movimiento, el por qué se está moviendo, que es, por supuesto, que la sumatoria de las fuerzas sea cero, sino de que también tenemos el cómo, o sea, el cómo descrito en términos de las causas, su masa, la aceleración, y por supuesto, con esto simplemente podemos atribuirlo a todas las fuerzas las cuales están actuando sobre él. Podemos derechamente dejar la velocidad descrita en términos de la tensión, en términos de, en términos de fricción, masa de otros objetos, todas las posibles causas de todas las posibles causas del movimiento pueden estar dentro de la descripción del movimiento. Entonces, a la hora de que tengamos un sistema, no solamente podemos tener una descripción de dónde va a estar, sino de que por qué va a estar en ese lugar. Solamente con esto nuestro poder predictivo aumenta varias veces con esta ecuación. Y esta no es todo lo que podemos hacer, porque si es que nos ponemos a, si es que nos podemos analizar fuerzas en particular, podemos obtener otros resultados interesantes. Así que vamos a revisar
el peso. Porque a esta hora ya se estarán preguntando por qué no es que ha aparecido todavía el compañero más fiel de la energía cinética. Pues eso es lo que vamos a ver. Tenemos un bloque de masa m, el cual, por supuesto, tiene peso mg, pero, por supuesto, no está siendo soportado por una superficie. Así que, ¿qué es lo que estaría haciendo un bloque el cual está eh, siendo sometido al peso y no está siendo apoyado por una superficie? ¿En caída libre? Precisamente, va en caída libre. Y por supuesto, va en caída libre con aceleración g. Como la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros también podemos escribir 2 por g, por en este caso un delta de la posición i, el cual típicamente va a ser la altura, lo describimos con la H minúscula. Y esto va a ser una diferencia entre la velocidad final al cuadrado y la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, en este caso, simplemente podremos multiplicar por la masa, despejar la diferencia de energía cinética aquí y podremos encontrar lo que se llama la energía potencial gravitatoria. Voy a adelantarme esos pasos, ustedes los pueden encontrar. Pero asumamos de que no conocemos qué es MGH. Más que nada, para hacer esto un poco más didáctico. ¿Qué sería MGH? Pues bien, preguntémosle a otra ecuación, el trabajo. ¿Cuál sería el trabajo hecho por el peso? Pues bien, tenemos que el peso es mg y la diferencia de posición en una caída libre es h. Entonces, nuevamente, el teorema de trabajo y energía, que lamentablemente acabo de borrar aquí, nos da una nueva ecuación. Vamos bien. Más bien nos da un nuevo, ¿cómo decirlo? Quisiera usar la palabra insight, pero no quiero usar palabras en inglés. En fin. Lo que tenemos aquí es el trabajo hecho por el peso, lo cual nosotros conocemos típicamente como la energía potencial gravitatoria. Ahora, ¿por qué potencial y no simplemente energía gravitatoria? Porque hay algo en la palabra potencial. No es de potencia de cuán potente algo es o cuán... vamos a ver, de hecho, el término potencia en el contexto físico un poco más adelante. Pero más bien es potencial en términos de en potencia.
de que puede ser, de que potencialmente puede suceder. La energía potencial gravitatoria y otras energías potenciales son energías asociadas a lo que llamamos campos, que son esencialmente, eh, ¿cómo describir un campo? No, no es fácil definir campo, pero esencialmente es una manifestación de las fuerzas fundamentales de la física, las cuales ejercen fuerzas sin importar dónde uno esté. Y estas se expanden a través de estas fuerzas actúan a través de todo el universo sin, más bien, a través de todo el universo y afectan a todas las partículas con masa y con carga y con algún atributo en específico. La gravedad actúa sobre las partículas con masa, la fuerza electromagnética actúa sobre las partículas con carga y las otras dos son fuerzas nucleares con las cuales no nos metemos en introducción a la física. Entonces, estos campos que perpetúan todo el espacio y ejercen fuerzas sobre todo lo que tenga o masa o carga, si es que si es que la fuerza neta es cero, o más bien se está haciendo un esfuerzo por no dejar que estos campos actúen sobre un objeto, una vez actúan sobre este objeto, liberan esta energía potencial en forma de movimiento. Eso quiere decir de que el potencial deja de ser potencial y se convierte en un hecho, en movimiento. Luego vamos a tener estas dos fuerzas interactuando de forma tal de que vamos a tener estas dos energías interactuando de forma tal de que intercambian el potencial movimiento por movimiento. Y así. Ahora, luego de que tenemos el peso, voy a volver a escribir esta cosilla. La cuestión que habíamos encontrado, el trabajo por la fuerza de neta, o le podemos llamar trabajo neto, sería la diferencia entre lo que significa. Ahora, hay un asterisco en esta ecuación. No es tan universal como quisiéramos que fuera. Y es aquí donde entra el asterisco aquí. Fuerzas no disipativas. Okay. Vamos a guardar el asterisco para un poco después. Porque ahora que me acuerdo, hay otras cosas sobre el trabajo, el cual tengo que introducir antes de introducir las fuerzas no conservativas. Disculpen. Vamos a dejar esto aquí para no olvidarnos. Pero ahora tenemos que empezar a preguntarnos algo sobre el trabajo. Por supuesto, aquí tenemos fuerza por desplazamiento, pero no todo nuestro esfuerzo se va a transformar en desplazamiento. Si es que yo tengo aquí un bloque sobre una superficie perfectamente lisa y yo le aplico una fuerza de módulo F en un ángulo hacia arriba,
la componente vertical de esta fuerza no está causando desplazamiento. No es lo mismo de que yo aplique F newtons en esta dirección, que yo aplique F newtons paralelo a la superficie, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, toda esta fórmula tiene un gigantesco asterisco. O más bien, podemos arreglar esta ecuación con un poquito de notación. ¿Por qué pongo estas dos líneas? Porque con estas dos líneas yo quiero referirme no a F, sino que a la componente de F paralela al movimiento, o más bien paralela al desplazamiento. Entonces, con esto, no solo, con esto puedo referirme a solamente la parte de la fuerza en la cual va a hacer trabajo, como se dice, o la que va a ser responsable por causar el desplazamiento. Típicamente, ustedes van a encontrar la generalización escrita como F coseno de teta por el desplazamiento. Pero no me gusta esto porque porque precisamente pueden darles el ángulo teta así. Y el coseno, bueno, y F, coseno de teta, es esta componente, la cual no es la paralela al movimiento. Paralela al desplazamiento, pero sería. Esta generalización suele ser porque suelen poner primero diagramas de esta forma y luego ponen el ángulo teta aquí. Pero ustedes saben, en la universidad van a buscar una forma de hacerles probar una y otra vez innecesariamente cuánto entienden las cosas, así que les pido por favor de que no agarren sus esperanzas en esta ecuación. Esta ecuación no es lo suficientemente general y les va a hacer más mal que bien. Así que recuerden, esta es la definición del trabajo que vamos a usar para introducción a la física. La componente paralela de la fuerza al desplazamiento. Entonces, es por eso de que los trabajos que había calculado hasta ahora estaban bien. Porque la fuerza neta siempre va a ser paralela al desplazamiento que esta causa. Y por supuesto, si es que la fuerza neta es solamente el peso, como lo calculé, el movimiento es paralelo a la dirección de la fuerza de gravedad, a la aceleración de la gravedad. Entonces fue el trabajo que me dio. Sí, a pesar de que no di esta precaución de usar solamente, o más bien, no de usar, sino de que el trabajo es solamente causado por la componente paralela, todas las fuerzas hasta ahora han sido paralelas. Ahora, hay otra fuerza, la cual crea trabajo y la cual tiene una componente potencial, que es una forma de guardar energía. Pero para eso primero tengo que presentarles esta fuerza que no les presenté en dinámica, porque es más que nada, no es absolutamente necesario para
la parte dinámica, pero sí es importante aquí. Vamos a hacer un desvío intelectual, una parada en otro tipo de cosas. Ah, no. Tarán. Creo que aguante. Ya. Lo que necesito introducir es lo que se llama fuerza elástica. Esta fuerza elástica es una fuerza exclusivamente asociada a dos objetos, pero típicamente la asociamos a solo uno. Resortes. Los resortes, cuando están en su largo natural, no ejercen ninguna fuerza. Y por largo natural es que me refiero a el largo que tienen cuando ustedes no los aprietan ni los estiran. Si ustedes los aprietan, ejercen una fuerza en la dirección contraria. Y si ustedes los estiran, quieren volver a su estado natural, entonces esta fuerza es en sentido contrario a la que ustedes están aplicando. Entonces, si es que, digámoslo, L sub 0 es el largo natural de un resorte, y yo causo una compresión respecto al largo natural, delta X, o sea, un desplazamiento. La fuerza elástica es dependiente, por supuesto, de este desplazamiento. Mientras uno más lo aprieta, más fuerza uno siente en el sentido contrario. Esta fuerza elástica es menos K delta X. Esta constante K depende de cada resorte. Cada resorte es completamente así. Cada resorte va a tener un K distinto. Pueden ser más delgados, pueden ser más gruesos, pueden ser más largos, pueden tener un espaciado muy largo, muy ancho o un espaciado muy estrecho, lo cual les va a dar diferentes propiedades, las cuales podemos simplemente resumir en una constante. Ahora, ¿por qué el menos? Porque es precisamente para referirse a la direccionalidad. Si es que, como fin, no, no, ahí está el texto. ¿Es problema? Lo escribí mal. Ah, sí, sí, por supuesto. Ya. Delta X ya está contando por la diferencia. Disculpen. Disculpen si es que estoy distraído. Hay un gato maullando aquí en mi casa y no sé dónde está. No me puedo dar el tiempo para buscar y ahí aguantarlo, pero esos maullidos constantes no permiten concentrarme completamente. Hay otra forma de escribir la fuerza elástica y es
haciendo referencia a, bueno, teniendo un marco de referencia y aprovechando la diferencia entre el largo natural y la posición final. Entonces, si es que respecto a un marco de referencia, tenemos el largo, así, tenemos el largo natural y luego el bloque se mueve hacia X, bueno, se mueve hacia X positivo. Esta diferencia es negativa, porque X va a ser más largo, o sea, va a ser más grande que L0. Entonces, esta diferencia va a ser positiva. Entonces, disculpen. Entonces, L0, X, diferencia negativa, menos con menos es más. Entonces, no, es X menos L0. Ahora sí, si X es más grande que L0, esto es positivo, entonces la fuerza es negativa, pero si X es más pequeño que L0, la diferencia es negativa, se cancela con el menos y tenemos fuerza negativa. Ahora, claro, podría dejar esto como una expresión positiva, pero el menos me recuerda precisamente la direccionalidad de la fuerza. A todo esto, si es que van a usar esta fórmula de aquí de arriba, ustedes tienen que esencialmente, así, ustedes tienen que darle la dirección al desplazamiento con el signo. Porque, claro, este delta X puede ser desde una posición final menor a la inicial, lo cual va a dar una fuerza hacia afuera, o puede ser una posición final mayor a la inicial, lo cual les debería dar una fuerza en el sentido negativo. Ahora, claramente como la fuerza elástica es una fuerza que depende del desplazamiento, no podemos simplemente agarrar un punto en particular y poner esta fuerza aquí. Pero lo que podemos hacer es un viejo truco de gráficos de cinemática, pero vamos a aplicar dinámica. Si es que ponemos el desplazamiento aquí en el eje X y la cantidad de newtons aquí, y nos ponemos a graficar la cantidad de fuerza elástica que nos da un resorte a medida que lo estiramos, o más bien a medida que lo contraemos para que la... ¿Cuál sería el escenario que podrían hablar? Por supuesto. Bien. Más bien, digamos de que ah, por supuesto. Podría simplemente poner el gráfico aquí en el cuarto cuadrante. Entonces, la fuerza va hacia abajo y el desplazamiento va en sentido positivo. Entonces, ahora sí.
Entonces, si yo voy estirando el resorte, voy a tener cantidades cada vez más negativas de fuerza, linealmente, porque esta dependencia es lineal. Si es que pongo aquí y aquí, por supuesto, x, voy a tener una constante, y esto me va a dar, por supuesto, y igual menos x, que es lo que tenemos aquí. Ahora, newtons dividido en metros, por supuesto, no me va a dar algo que tenga sentido. Pero si es que yo pongo así, desplazamiento por newtons, es que yo multiplico los ejes, voy a tener el trabajo. Así, si es que yo multiplico los ejes, yo tendría las unidades del trabajo. Pero en este caso, el trabajo sería el área sobre la curva en este caso. De la misma forma de que podemos calcular la trayectoria usando gráficos y multiplicando las cantidades de los ejes, nosotros podemos calcular la cantidad de trabajo que hace la fuerza elástica usando este mismo método. Y con esta justificación tenemos que el trabajo hecho por la fuerza elástica es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es un medio de K delta X al cuadrado. Y esta energía potencial elástica es también una forma de tener movimiento en potencia. Yo puedo empujar este bloque de forma de que está constrecha, bueno, de forma de que está comprimiendo el resorte. Y si el resorte si el resorte no está atado al bloque, una vez que suelte esto, el bloque simplemente se va a desplazar en la dirección, se va a desplazar en la dirección de la fuerza elástica. Y por supuesto va a tomar una cantidad de energía cinética, la cual va a ser igual a esta energía potencial elástica, por lo que nos dice el teorema de trabajo y energía. Ahora, hemos visto ya las tres formas de energía y el trabajo. Y hemos visto cómo cada una de ellas por sí solas transforman, cada una de estas transforman estas fuerzas en movimiento. Hay una ecuación la cual junta todas estas energías y nos permite tener una descripción de los sistemas donde una descripción de los sistemas donde están involucradas estas. Y es aquí donde llegamos al asterisco este. Y me quedan 15 minutos, pero creo que son 15 minutos los cuales son necesarios dedicar a esta dicotomía. ¿Por qué puse un asterisco respecto a esta ecuación? Porque hay fuerzas las cuales generan un trabajo el cual no depende completamente del desplazamiento.
La diferencia que hay es dependiendo de si es que las fuerzas que existen en el sistema que estamos analizando son conservativas o disipativas. O más bien, como no todas las fuerzas, no todas las fuerzas que son, bueno, no todas las fuerzas que no son conservativas tienen la función de disipar energía, sino que también de agregar energía. Simplemente nos referimos a todas las que no son estas, a como no conservativas. Las fuerzas conservativas producen un trabajo el cual no depende de la trayectoria. Y las fuerzas no conservativas sí dependen de la trayectoria. En la mayoría de los casos y en la mayoría de nuestro tiempo nos vamos a encontrar con ambas, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Y esta es la principal forma en la cual distinguimos algo que es conservativo de algo que no. Si es que yo trato de arrastrar algo en línea recta, voy a gastar mucha menos energía, y me voy a sentir mucho menos cansado que si es que yo trato de mover algo hacia la misma posición en un patrón de zigzag o dando una vuelta en círculo alrededor de esta. Entonces, si bien el trabajo debería ser el mismo, porque la total de la fuerza neta me llevó esencialmente a la misma posición, hubo fuerzas las cuales hicieron más trabajo que otras. Y el roce disipó más energía en las trayectorias más largas. Pero sin embargo el desplazamiento es el mismo. ¿Cómo es que acordamos con eso? Con una definición más complicada, la cual toma en cuenta un tanto la trayectoria. Pero en, en este curso de introducción a la física, solo vamos a ver casos en el que la trayectoria es igual al desplazamiento. O por lo menos en los tramos o en los lugares donde las fuerzas no conservativas hagan trabajo. Porque no vamos a ver sistemas vamos a ver sistemas los cuales son típicamente segmentados, a ver partes que son conservativas, a ver partes que no son conservativas. Y vamos a tener diferentes ecuaciones para vamos a tener diferentes ecuaciones para los diferentes tramos. Por ahora, no, para los ejercicios no van a tener que preocuparse tanto más que de memorizar qué fuerzas son conservativas y qué no. Pero la forma en la que distinguimos una fuerza conservativa de otra que no es conservativa es precisamente por estas definiciones. Las, así, si es que yo
fuera en lugar de dejar caer un bloque y en su lugar lo pusiese en un tramo, no sé, en espiral, el cual no tuviese roce, pero de todas formas llegase a la misma posición, a pesar de que se demoraría más y hay más fuerzas actuando sobre este, la energía potencial gravitacional va a ser la misma, porque solamente depende de la diferencia de posición. La energía potencial elástica solamente también depende de la diferencia de posición. Está aquí, luego está acá. Eso es todo lo que le preocupa a la fuerza potencial elástica y por eso es conservativa. Ahora, fuerzas misceláneas, las cuales son como empujes o fuerzas que son simplemente de arrastre. Estas fuerzas aplicadas tampoco son conservativas porque, de hecho, eh, depende de cuánto tiempo, o claro, depende de hacia dónde yo empuje algo para generar este trabajo. Y si yo pongo este trabajo de forma de que cambie constantemente la dirección, obviamente esta fuerza no va a ser conservativa porque va a depender de la trayectoria. Así que, respecto a este gran dilema, ¿cómo es que nosotros tomamos en cuenta estas fuerzas no conservativas? Bueno, primero tendríamos que, en realidad, analizar el trabajo hecho por la más célebre de todas las fuerzas no conservativas, la fuerza de fricción. Vamos a introducir en la próxima clase todas las ecuaciones que nos van a ayudar a analizar estos sistemas, pero con todas las unidades de física, primero tenemos que familiarizarnos con los conceptos. Así que hagámonos un sistema muy sencillo, el cual tiene roce. Y tenemos un bloquecillo sobre esta superficie con roce. Como estamos hablando de trabajo, el bloque se tiene que estar moviendo, así que estamos hablando de un coeficiente de roce cinético de tanto, que es conocido. Entonces, por supuesto, la fuerza de roce cinética sería mu por la normal y y en este caso, como no estamos trabajando con un plano inclinado, esta fuerza normal, así, y tampoco tenemos otros bloques encima de este, sería mu por mg. Ahora, eso es el módulo. Si es que el bloque está moviéndose hacia, bueno, si es que está moviéndose hacia allá, independiente si es que está acelerando o no, porque la fuerza de roce cinética va a actuar de todas formas. No olviden, puede haber movimiento constante y roce cinético también. La fuerza de roce cinético va a actuar en el sentido opuesto. Ahora, si es que analizamos que el trabajo hecho por esta fuerza, tendríamos, por supuesto, su módulo. Más bien. En este caso tengo que hacerlo apropiadamente. Si es que la fuerza, si es que la fuerza va en el sentido negativo, esto tienen que agregarlo
a su... Sí, tienen que agregarlo al sistema. Si es que la fuerza de roce va en sentido positivo, tienen que agregarlo al sistema. Ahora, agregando esta formalidad, con esto tenemos menos mu mg, y el desplazamiento, por supuesto, es positivo. Y esta sería la cantidad de trabajo hecha por la fuerza de roce en este caso y otros casos parecidos. Ahora, hay algo particular sobre la fuerza de roce que ya deberíamos estar familiarizados, y es el hecho de que, si respecto a la fuerza elástica, pues también se llama como, bueno, también se conoce como la ley de Hooke. Volviendo a esto, nosotros que estamos familiarizados con que la fuerza de roce se oponga a el movimiento. Eso quiere decir de que entre las dos superficies, si es que yo muevo una superficie respecto a la otra, la fuerza de roce va a actuar en el sentido contrario al que yo estoy, en el sentido contrario a la fuerza que yo estoy aplicando. O, claro, no puede actuar si es que yo no voy completamente en el sentido paralelo a la superficie, pero va a actuar sobre la componente paralela a la superficie. Entonces, hay algo curioso sobre el trabajo de la fuerza de roce. Si es que yo aplico mi fuerza hacia allá para mover el objeto en el sentido de que es positivo, la fuerza de roce va a ir para allá. Pero si es que yo cambiase el sentido, va a ir para allá. La fuerza de roce va a ir siempre en contra del desplazamiento. Si esta cantidad es positiva, porque más bien, si es que el desplazamiento fuera negativo, o sea, si es que yo estuviese desplazándolo en el sentido de que es negativo, la fuerza de roce sería positiva. Entonces, si es que yo cambio uno de estos de signo, el otro se va a contrarrestar dado cómo funciona la fuerza de roce. Eso quiere decir de que el trabajo hecho por la fuerza de roce es siempre menor que cero. O sea, dice usted que tiene que ser de esa cantidad, o sea, el FR es menor que cero, o sea, va a ser negativo. Sí. Yo lo confundí pensando que era positivo, disculpe. O sea, el lado más grande es el lado que es mayor en el símbolo. Así que es una forma matemática de decir de que es siempre negativo, pero sé que prefieren así. Con esto ustedes solamente se pueden preocupar de, por supuesto, eh, claro, con esto ustedes simplemente se pueden preocupar de cuánto es el trabajo y de cuánto es la normal. Siempre la normal, no siempre MG. Pero por supuesto, como también también por consecuencia de que la fuerza de roce tiene que actuar paralela al desplazamiento, porque es una fuerza que está atada a la superficie, también estas dos cantidades pasan a ser paralelas. Así que es una de las fuerzas más fáciles de trabajar porque saben el signo y saben el módulo simplemente con saber de que hay roce involucrado.
Y por supuesto, esta es una fuerza no conservativa. Vamos a trabajar solamente ejercicios donde esta cantidad, el desplazamiento, sea igual a la trayectoria. Así que, si bien delta X va a ser igual a la cantidad que ustedes están pensando en los ejercicios, no se tienen que olvidar de que las fuerzas no conservativas, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas depende de la trayectoria. Y sí, creo que ese sería por ahora ah, lo que tendríamos que... ah, sí. Casi empiezo a adelantar contenido de la próxima clase. Pero sí, en la próxima clase vamos a tener un poco más de respuestas respecto a cómo es que agregamos esta cosa en esta ecuación y cómo es que las fuerzas conservativas o el trabajo hecho por las fuerzas conservativas, los cuales desde ahora vamos a llamar energía, interactúan entre sí. Ahora voy a detener la grabación y voy a atender sus preguntas.